Perfecto. Entonces vamos a hablar de la cuantización del campo de Dirac. Cuantización del campo de Dirac. El borrador. Acá está. Muy bien. Entonces el lagrangiano de Dirac. Lagrangiano de Dirac. Lo habíamos escrito como psi barra. Ya sabemos todo, ¿no? Lo que es cada cosa. La unidad imaginaria, la gama mu de Dirac, la derivada mu, menos m por psi. Lagrangiano. Vamos a calcular el impulso canónico conjugado. Todavía esto es un campo clásico en el sentido que no hemos hecho la cuantización del campo como teoría cuántica de campos. Entonces hacemos la derivada del lagrangiano de Dirac con respecto a la derivada temporal del campo psi. Bueno, les pido a ustedes que se tomen el trabajo de hacerlo, ¿no es cierto? Es muy sencilla la cuenta y esto les da I por psi daga. Recuerden que psi barra es igual a psi daga, que es el traspuesto conjugado, multiplicado por la gama cero. Pero esto, el impulso canónico conjugado es I por psi daga. El impulso canónico conjugado del campo Dirac. Es esto. La gama cero. La gama cero, recuerden que tenemos una matriz que es de la forma, una identidad de 2×2 y otra identidad de 2×2 fuera de la diagonal, y acá tengo las dos matrices por bloques idénticamente nulas de 2×2. Recuerden que gamma 0 al cuadrado es la matriz identidad de 4×4. También. Bueno, muy bien. Entonces cada vez que pongamos el impulso canónico conjugado, lo podemos escribir como I por psi daga. Entonces uno puede armarse del hamiltoniano de Dirac. Y el hamiltoniano va a ser la integral de x3 de la densidad hamiltoniana. Recuerden que va a ser pi de x por la derivada 0 de pi de x, que es el impulso por la derivada del campo Dirac con respecto a la variable temporal, menos la densidad lagrangiana de Dirac. Bueno, también les pido a ustedes que hagan la cuentita esta y vean que esto es igual a d de x cubo por el psi daga, y acá les queda menos i gamma 0 gamma vector producto escalar con el gradiente más m por la gamma 0 de psi. ¿Esto qué es? Gamma vector por gradiente es gamma mu derivada mu. Gamma mu derivada mu. Muy bien. Y para tener conexión con la ecuación de Dirac, acuérdense que si uno agarra de acá, ¿sí?, y hace que el gamma 0 multiplicado por el gamma vector, gamma 0 por gamma vector, esta parte la llamemos alfa vector, y la parte y beta lo llame al gamma 0 mismo. Entonces ahora uno puede escribir la densidad hamiltoniana del campo de Dirac como menos i alfa vector multiplicado por el gradiente más m por beta. ¿Sí? Perfecto. Es el Hamilton, es lo que se conoce como el hamiltoniano de Dirac. ¿Está bien? O sea, este es el punto de partida, a partir del cual vamos a poder estudiar la cuantización del campo de Dirac.
Muy bien. ¿Está bien? Esto es algo que ya sabíamos. Fíjense que es el campo de Dirac libre, ¿no? O sea, no ponen ninguna interacción, lo mismo que en el Klein-Gordon que habíamos hecho hasta hace un rato, el campo libre, lo que estamos tratando. Entonces, lo primero es, quiero discutir lo más brevemente que pueda cómo no hacer la cuantización de un campo de Dirac. La discusión de esto, como les decía, es Peskin y Schwer, sección 3.5. Me parece interesante la manera de encararlo, ¿sí? Para ver, como les decía antes, por qué tener que utilizar, bueno, cómo emergen los anticonmutadores, ¿no es cierto? Entonces, la primera cosa es, supongamos que uno insiste y dice, tratemos de cuantizar el campo de Dirac de la misma manera que habíamos cuantizado el campo de Klein-Gordon. Es decir, imponiendo las relaciones usuales de conmutación. O sea, todo lo que voy a contar primero, al final va a estar mal. O sea, lo que va a estar mal es la premisa de que, imponiendo el conmutador que voy a escribir ahora, voy a poder obtener la cuantización adecuada del campo de Dirac. Para el campo bosónicos funcionan perfectamente bien, para el caso de campo spin 0 y campo spin 1, en el caso del campo electromagnético. Pero en el caso del campo de Dirac vamos a ver que eso falla. Por eso es que dice cómo no hacer la cuantización. Lo que estamos buscando con esta forma de encarar el problema es encontrar las fallas, porque de las fallas uno aprende bastante de física en general. Entonces, vamos a imponer el conmutador. ¿Conmutador de qué? Conmutador a tiempos iguales de un campo de Dirac. Este índice A y el índice B son índices espinoriales. Entonces, lo vamos a evaluar en X y vamos a hacer el pi. Y el pi era I por psi daga, puede poner un B acá y esto en Y. Entonces, relaciones de conmutación a tiempos iguales. Esto va a ser igual a I por delta cubo de X menos y conservación del índice espinorial, ¿no es cierto? Que es la delta de AB. Entonces recuerden, esto que estoy poniendo acá no es otra cosa que hacer el pi de I. Además de por supuesto van a tener, si encaráramos por esta forma, poner conmutadores, voy a tener esta otra, a tiempos iguales, igual a 0, y tendríamos que imponer además se ve, ¿no es cierto? Que este es pi con pi, a tiempos iguales. Entonces, lo primero a decir es que imponiendo este conjunto de relaciones de conmutación a tiempos iguales, nosotros ya sabemos que eso no es lo correcto, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar diciendo esto, o sea, cuáles son todos los problemas que van a aparecer explícitamente de esto. Recordemos, voy a quedar con esta relación de arriba, o sea, esto está mal, pero vamos a ver por qué. La pregunta es por qué.
Entonces lo primero, recordemos esto. Ecuación de Dirac, ahora, sobre este campo. Ecuación de Dirac. De esta ecuación de Dirac, uno lo que puede derivar directamente es la voy a reescribir como I gamma 0, la derivada temporal, menos I gamma vector por el gradiente, menos M, y ahora vamos a tener un espinor U de S, que depende de la variable de spin, S que estoy poniendo ahí. Esto va a depender del impulso, por E a la menos I Px. Esto igual a 0. Acá tengo la expansión en ondas planas y este es uno de los espinores. El otro de los espinores es el que llamamos B de S de P. Lo que cambia es que va a poner a la más I P por X. O sea, con esto lo que quiero decir es que tengo una ecuación similar acá, igual a 0, que es de la forma I gamma 0, la derivada 0, menos I gamma gradiente menos N, actuando sobre el B. El de arriba es el U de S y el de abajo es el B corta de S. Entonces U y B son los correspondientes espinores. Entonces, recordemos que como autofunciones del hamiltoniano tenemos que el U de US de P tiene asociado un autovalor positivo y el B S de P tiene asociado un autovalor negativo. Positivo y negativo van a ser las frecuencias de los modos de oscilación, mientras que las energías, cuando veamos la cuantización adecuada, vamos a ver que van a ser siempre positivas. Por el momento tenemos esto. Estos son los autovalores correspondientes al hamiltoniano. Tenemos una ecuación de autovalores que va a ser el hamiltoniano que habíamos visto de Dirac hace un rato, si es un operador hamiltoniano actuando sobre los espinores. Vamos a ponerlo así. Sobre el espinor U, PS, esto nos va a dar más EP, US de P, vector, y menos EP con el B. Eso es lo que tenemos. Entonces, vamos ahora, ya que tenemos que hacer la descripción del campo, esto ya se convirtió en un operador de campo, ¿no es cierto? El operador de campo. En la representación de Schrödinger, lo que vamos a hacer es escribirlo en la expansión en modos del oscilador. Y vamos a ver cómo se hace eso. O sea, todo lo que estoy escribiendo ahora es incorrecto. Todo lo que voy a escribir ahora es incorrecto y vamos a ir viendo por qué es incorrecto. Cuáles son los elementos que van a ir surgiendo que nos van a indicar que está mal hacerlo así. Pero guarda, no es que esté incorrecto porque me vaya a equivocar en el camino. Si ustedes detectan que yo me equivoco en el camino en cosas, por favor avísenme. Va a ser incorrecto porque el procedimiento de partida, esto de poner un conmutador acá, está mal. Y vamos a ver qué implicancias tiene esto para la física de este problema. Entonces, para el campo, si uno escribió esto así, el operador de campo, que depende solamente de la variable de posición, porque está en la representación de Schrödinger, los operadores no dependen del tiempo en la representación de Schrödinger, ¿sí? Los estados sí, pero los operadores no. Esto va a ser la integral d de p cubo sobre 2pi al cubo, y ahora viene, como antes, esta cantidad que sirve para tener la métrica invariante relativista, es decir, la métrica invariante frente a transformaciones del grupo de Lorentz. Y ahora voy a tener las ondas planas
¿Por qué? Porque estamos describiendo partículas de espino medio libres. En espacio plano, por supuesto. Entonces tenemos ahora la suma sobre los espines 1 y 2, esto significa esta sigma de suma, de operadores de creación de modos del oscilador armónico asociados al impulso P con un spin S multiplicados por el spinor de Dirac con índice S de spin dependiente del impulso P. Y después voy a tener otros que van a ser los BS de menos P por el U de menos P. El US de menos P. Acá, ya me estoy equivocando acá. Este no es un U, sino que es un B. Acá voy a poner un B. Un BS de menos P. ¿Sí? El U y el B son los dos espinores de Dirac. Muy bien. Fenómeno. Entonces, la situación que es compatible con esto que puse acá, con este conmutador, es la siguiente. El conmutador de los operadores de creación y aniquilación A, P, spin R, conmutador de esto con el A sub Q spin S y todo este operador da acá. Esto es igual a el conmutador de B, R, P con B, S, U, daga, y esto es igual a 2pi al cubo por la delta cúbica de P menos Q por la delta de RS que conserva los spins. La delta crónica que conserva los spins. ¿Sí? Entonces, si ahora yo me olvido del imaginario acá, de la unidad imaginaria, lo voy a sacar de acá y lo voy a sacar de acá. ¿Sí? Entonces tengo esta relación y utilizando esta definición, el traspuesto conjugado de estos siempre son de Schrödinger, ¿no? Y esto, lo que podemos ver es que utilizando esta relación, ¿qué es la cuenta que ¿cuál es la cuenta que voy a hacer? Voy a agarrar esto que tengo acá, voy a escribir este campo y el traspuesto conjugado, que es este de este campo, y ahora sí lo que voy a hacer es explícitamente el conmutador de estos dos objetos, ¿sí? Bueno, hacer la cuenta igualado a esto que tenemos acá, y el resultado, que es un resultado que uno tiene que hacer la cuenta, va a ser el siguiente. Estamos siempre en la representación de Schrödinger. Entonces vuelvo a escribir lo que tenemos ahí arriba. Le voy a omitir los índices A y B, pero ustedes se lo pueden poner si quieren. Esto va a ser la integral de P cubo sobre 2i al cubo. Después va a quedar 1 sobre 2 de la energía P. Y ahora, cuando escribamos bien la transformada de Fourier, vamos a tener esto. Y vean, aquí, ahí está eso. Y después lo que va a quedar es algo de la forma, que voy a poner por, lo voy a escribir todo acá abajo, va a quedar algo de la forma de esta. Gamma 0 por EP menos gamma por P
más m por un lado, más gamma 0 por EP más gamma por P menos m, cierro acá y acá va a aparecer una gamma 0. Si ustedes terminan la cuenta, el resultado de esto va a ser delta Q de P menos Q por una matriz de 4 por 4 identidad. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente mirándola de arriba, lo que nos queda es acá me estoy equivocando, por supuesto. Me estoy equivocando. Esto me queda delta de x menos y. X menos y. ¿Verdad? Es eso, ¿no es cierto? Entonces nos queda esto que es esto y esto que es esto que está acá, la delta de problema. Les pido que la hagan explícitamente la cuenta, ¿sí? Para ganar confianza con el cálculo. Otra de las cuentas que uno debiera hacer explícitamente es, acabamos de escribir hace un rato esto, ¿no? El hamiltoniano de Dirac. Lo escribí en el pizarrón previo, digamos, de alguna forma. Voy a escribir en términos de este y de este operador, ¿no? En términos del psi de Dirac y del correspondiente pi de Dirac, el operador hamiltoniano de Dirac. Vamos a escribirlo. De tal manera que queden expuestos los términos explícitos de los operadores de creación y aniquilación de modos de oscilación de partículas de espino medio. Partículas y antipartículas, ¿no? De espino medio. Entonces, si uno hace eso, el hamiltoniano correspondiente, que ya les digo, es lo que habíamos escrito hace un rato, simplemente reemplazando el campo Dirac y el campo Dirac traspuesto conjugado. Entonces eso va a quedar la integral de la densidad hamiltoniana. Y ahora tenemos sumatoria de spin igual a 1,2 de, y bueno, voy a tener una combinación de el ADP con spin S dada con el ADP de spin S. O sea, esto es el operador número, ¿sí? Sumado acá. Este operador número va a estar multiplicado por la correspondiente energía asociada al estado de impulso P. Por ese lado está perfecto. Sin embargo, acá va a aparecer, para los estados que son creados y destruidos por los modos de osciladores llamados B, vamos a tener algo totalmente análogo. ¿Sí? Voy a tener acá también una energía. Pero el problema, ¿sí? Se dan cuenta, ¿no? Otra vez tengo el número, el operador número acá, y acá tengo la suma sobre los espines. Pero el problema es que el EP es siempre positivo. Y fíjense, si ustedes crean, esta cuenta está diciendo, este menos que está acá, está diciendo que si uno crea, usando el operador de creación de partículas de spin S, impulso P, da, este es el que crea partículas, la creación de estas partículas, esto actuando sobre el estado vacío o actuando sobre estados de algún número de partículas, ustedes crean partículas y crear más partículas baja la energía de la configuración física, la energía del sistema físico baja, por lo tanto el sistema sería más estable si creaste más partículas de esta manera. Esto es una indicación de que el sistema es inestable, ¿sí? Que en el caso de la descripción que hace Dirac, en términos de la primera cuantización, acuérdense cómo lo resuelve Dirac, ¿no? Y esto es muy importante que ustedes lo piensen y vuelvan a su estudio de la ecuación de Dirac como función de onda de una partícula, función de onda de una partícula de espino medio.
Cuando digo una partícula de espino medio, la palabra una es muy importante, y ahí lo que pasaba era esto. El eje horizontal no es nada, no es un eje. El eje vertical es un eje de energía. Y ustedes acuérdense que la energía cumple la relación de dispersión en el caso de Dirac, ¿no? M cuadrado, que es la masa del electrón, o el positrón al cuadrado, más el módulo del impulso vectorial al cuadrado. C está puesta igual a 1 igual a h partido. Entonces acá tengo dos valores posibles muy importantes, que son más m y menos m. Entonces, ¿qué pasaba? Esto me dice que puedo tener como esta cantidad positiva energías que sean mayores que m, puedo de alguna manera producir partículas acá, o también puedo producir partículas en esta zona. Pero la presencia de justamente este menos, lo que me dice es que a medida que se crean partículas, ¿sí? Siempre vamos a tener la restricción de que como son espinores, por nivel de energía, dado un cierto dp de energía, vamos a poder tener partículas de espino medio o menos un medio, que está indicado justamente porque tenemos dos estados de espín acá, ¿no? Más o menos un medio. Bien. Pero salvo eso, digamos, eligen este estado arbitrario, puedo tener una partícula de espín un medio y una de espín menos un medio. Entonces, ¿qué pasa? Esto me está diciendo que este operador de creación va llenando todo esto. El sistema es inestable. Entonces Dirac lo resuelve. Bueno, acá uno lo que tiene es el famoso mar de Dirac, donde ya está todo, el vacío está completamente lleno. Y entonces lo que va a pasar es que cuando uno inyecte al sistema una cantidad de energía, si la cantidad de energía es, llamamos, la energía mayor o igual que 2 veces la masa del electrón, lo que pasaba era que justamente creaba un agujero acá, que es el positrón, y creaba un electrón acá. ¿Sí? Entonces la idea es cómo inyecta esta energía. Bueno, y un fotón, y el fotón de alguna manera se va a descomponer en un electrón y un positrón, que lo voy a poner así. ¿De acuerdo? Este es un fotón que está viajando, y la flecha del tiempo sería así para los dos. Recuerden la flechita esta para el positrón que estoy dibujando acá en contra de la del tiempo, es solamente una convención para indicar que es una antipartícula, pero las dos van hacia el futuro, ¿eh? Las dos viajan desde el pasado hacia el futuro. Bueno, pero esto es la ecuación de Dirac. En la ecuación de Dirac uno admitía justamente que esto que está acá, la ecuación de Dirac, era producto de pensar que había energías negativas. Justamente todo esto uno lo asimila en el formalismo de la ecuación de Dirac de una partícula relativista como que es posible tener energías negativas. Nosotros tenemos una manera distinta de pensarlo. Todas las energías van a ser positivas, van a haber frecuencias positivas y negativas, pero las energías son positivas. Entonces después lo que vamos a ver es que este menos se va a transformar en un más. Y eso va a ser consecuencia de haber reemplazado los conmutadores por anticonmutadores. Bueno, con varias cosas que pasan en el medio. Pero bueno, espero que esté claro este panorama. Nosotros no vamos a tener mar de Dirac ni nada por el estilo. El vacío de esta teoría va a ser un vacío cuántico que no va a tener mar de Dirac. El vacío de la teoría cuántica de partículas de espín medio. Pero seguimos con esta descripción incorrecta. Vamos a hacer con esta descripción incorrecta que emerge de haber propuesto conmutadores a tiempos iguales, pero conmutadores en lugar de anticonmutadores. Bien, perfecto. Esto es un problema muy grande si nosotros quisiéramos mantenernos describiendo en términos de conmutadores las relaciones de conmutación como relaciones de conmutación canónica a tiempos iguales para el campo de Dirac. Sin embargo, vamos, como hace Pesky, vamos a insistir y vamos a ver qué otros problemas emergen. Ya este es un problema gravísimo, la inestabilidad de la teoría. Si tenés una teoría inestable, esa teoría es realmente una teoría que no es física, a menos que uno encuentre alguna manera de resolver esa inestabilidad. Pero bueno, acá no la vamos a encontrar. La otra pregunta es ¿qué pasa con causalidad? Entonces vamos a ver cómo analizar eso. Entonces la idea
es ahora pasamos de la representación de Schrödinger a la representación de Heisenberg para este operador de campo. O sea que vamos a tener que dar una dependencia temporal y vamos a tener que ser capaces de ver que si uno agarra este campo y este campo, los conmuta y le da 0, fuera del común de luz. Eso sería lo que estaría indicando que causalidad es preservada. Vamos a ver qué pasa con esta situación. O sea, nos tenemos que preguntar qué va a pasar con esto. Bueno, entonces lo primero sería agarrar el AP, el operador este, que tiene un cierto spin, y multiplicarlo a derecha por el operador de evolución, y lo mismo a izquierda por este operador de evolución. Esto lo que nos va a quedar es una P S por E a la menos I EP de T. Si uno hace una cuenta similar con el B P S, lo que va a tener es también acá E a la I HT, E a la menos I HT, acá voy a tener el B P S, y acá E a la más I P por T. Bueno, y entonces con estos operadores, uno lo que puede hacer es construirse los correspondientes campos fermiónicos en la representación de Heisenberg. La integral de dp cubo sobre 2pi al cubo, 1 sobre 2 de energía, la raíz de la energía, y sumar con spines igual a 1 o 2 los operadores de creación, los operadores estos que son de destrucción, de modo oscilador, el espinor correspondiente y ahora la onda plana. Y acá los correspondientes de S, de T, de S. Este es el otro espinor y acá la correspondiente onda plana. También ustedes tienen el espinor, el operador de campo espinor barra en la representación de Heisenberg en el punto X, que es otra vez esto. Y nuevamente las sumas. Y ahora. Y entonces, ¿qué nos va a cambiar? Es simple, le tengo que hacer el A, S, y acá va a quedar P daga por el U barra S de P por E a la más, porque está conjugado, ¿no? De esta forma, y este otro va a quedar más BS de, voy a ponerle daga, este va a quedar el BS barra de P, y esta va a quedar con el signo menos, la onda plana. Y ahí están los dos. Perfecto. Entonces, ahora, el próximo paso es agarrar estos dos operadores de campo y calcular el conmutador. Eso lleva un trabajo de un rato. Entonces vamos a poner el resultado final de esta cuenta. ¿Está bien? Hasta ahora esto es todo formal y todo consistente. Y es copiar exactamente lo que venimos haciendo para el campo escalar o campo de tiempo. Vamos a agarrar y calcular con estos operadores fermiónicos
vamos a calcular esto. Conmutador, si A en X, ahora el X es la parte espacial y temporal, con psi barra B en Y, lo mismo, la parte espacial y temporal. Entonces uno tiene que hacer la cuenta, y la cuenta lo que va a quedar es, les pido a ustedes que lo hagan, ¿sí? Se lo contamos, ¿no? Que funciona. Va a quedar como y gamma mu, derivada mu, con respecto a la variable x, ¿sí? La variable x. Lo voy a escribir de otra manera para que sea más evidente eso. Va a ser la derivada slash, que es gamma mu por la derivada, dependiendo de la variable x, más m, y esto va a tener dos índices espinoriales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la gamma mu tiene los índices espinoriales A y B, y por otro lado porque la masa está acompañada por la identidad, entonces acá vamos a tener una diagonal de 4×4, una matriz de identidad de 4×4. Entonces esto es un operador diferencial que está aplicado sobre uno sobre 2 en P, y acá vamos a tener E a la menos I P por X menos Y. Esto va a estar chiquito, es E a la menos IP por X menos Y, tetravectores, menos E a la más IP por X menos Y. La combinación de siempre. Y fíjense que esto, en realidad, es algo que ya nosotros teníamos. Esto es justamente algo que ya calculamos. Esto es el conmutador de operador phi en X con phi en Y, donde este phi es el operador de Klein-Gordon. Entonces es algo que nosotros ya sabíamos calcular eso. Y la cuestión es que nosotros sabemos que esto, en el caso del operador de Klein-Gordon, fuera del cono de luz, ¿sí? Este conmutador para Klein-Gordon fuera del cono de luz es igual a 0. Por lo tanto, fuera del cono de luz, esto es igual a 0. Entonces, fuera del cono de luz, si actúo con este operador diferencial sobre un 0, me da un 0, esto también me da 0. O sea que, aparentemente, estaría bien esta parte de causalidad. Sin embargo, hay un problema. Vamos a verlo. Y el problema es la manera en que se anula este conmutador. Cuando uno ve, pongamos que uno agarra el vacío de esta teoría, que es el vacío de esta teoría para espinores de espinum medio. Que sea este vacío, quiere decir que va a ser aniquilado por estos operadores. Este operador aniquila el vacío, y por otro lado, este otro operador es decir, que este vacío está definido en términos de estas condiciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Volvamos a esta situación de acá arriba. Vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, vamos a ver. O sea, escribir esto, como venimos diciendo, para el caso del campo escalar, por ejemplo, es lo mismo que haber escrito el valor de expectación de vacío del conmutador. Esto es lo mismo que veníamos diciendo para el caso del conmutador, para el caso del conmutador del campo escalar. ¿Sí?
O sea, ¿cuál es la ventaja de haber puesto esto? Bueno, que vamos a ver el efecto que tiene sobre el vacío, aplicando la descomposición de estos campos en términos de los A's y los B's. Entonces, acá separemos explícitamente los dos términos que tienen que aparecer. Vamos a tener este, y vamos a tener el barra de I. Menos, porque es un conmutador, ¿se ve? No hicimos nada, hicimos simplemente la definición explícita del conmutador. Para el caso de Klein-Gordon, tenemos hasta ahora algo completamente similar, salvo que sustituimos los psi A y psi barra B por simplemente el psi en X y el psi en Y. Ahora, en el caso del campo de Klein-Gordon, si uno tomaba el campo de Klein-Gordon, lo que tenía es esto. Ustedes recuerdan que si hubiera sido el campo de Klein-Gordon, phi en X, phi en Y, vamos a tener de acá, vamos a tener un operador A P. Bueno, le voy a poner así. Esto no quiere decir suma directa ni nada. Lo que quiere decir es que estoy omitiendo las ondas planas, ¿sí? Y simplemente para conservar la referencia de los operadores. Y lo que voy a poner es que este X es la evaluación acá en X. Y después lo que voy a tener que hacer es multiplicarlo por algo similar en Y. Y se acuerdan que se está poniendo P, acá tenía A daga en Q, una suma A en Q. Y esto en Y. ¿Está bien? Esto era cuando tenía dos campos de Klein-Gordon, dos campos escalares reales. Esto me dice que estoy poniendo las ondas planas en X, y este de acá me dice que estoy poniendo las ondas planas en Y. Y estoy omitiendo toda la estructura para simplificar la cuenta que quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a dar esto? Recuerden que uno quiere meter esto en vacío, ¿no? O sea, yo quiero hacer el sándwich en vacío. Entonces, eventualmente, cuando haga la multiplicación de todos estos operadores, quiero ver cuáles van a sobrevivir eventualmente. Y van a sobrevivir aquellos que tengan la estructura AP, AQ daga. Y fíjense, si pongo AP con AQ daga, este va a ser en X y este va a ser en Y. Y hay otro que puede sobrevivir, que va a ser el que sea. Vamos a ver. Fíjense que yo acá estoy poniendo el producto de phi en X con phi en Y, pero si quiero construirme el conmutador, también tengo que restarle phi en Y con phi en X. ¿Eso qué quiere decir? Que además de este término, voy a tener otro término sumado, de alguna manera, que va a ser de la forma AQ con AP, donde el AP va a tener el daga, ¿sí? Todos estos son operadores, así que corresponde ponerme así. Y entonces el Q va a estar en Y y el X y el P va a estar en X. Entonces los invito a que hagan esta cuenta del valor de expectación de vacío del conmutador de los campos estos y vean que justamente como acá yo tengo un estado vacío y acá otro, acá un estado vacío y acá otro, los únicos operadores que pueden sobrevivir son en este orden estos. Ahora, esto que estamos calculando acá, lo estamos tratando de ver fuera del cono de luz, ¿no es cierto? Porque estamos analizando el problema de causalidad. Y lo que uno asocia esto es la propagación de una partícula que va de esta manera,
del punto Y al punto X, ¿sí?, que corresponde a esto. Y por otro lado, uno asocia la propagación de una antipartícula, ¿sí?, que también, bueno, tiene una propagación asociada a esto, ¿no? O sea, lo que tenemos es una parte que es la propagación de partículas y una parte que es la propagación de antipartículas. O sea, el conjunto de las dos cosas, cuando uno lo analiza, lo que vamos a tener es que el resultado queda cero, ¿sí? Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Recuerden que el que tenemos arriba era lo que estamos llamando el D de X menos Y. Y este otro, con un signo menos acá, era el D de Y menos X. Entonces fíjense que el ejercicio que está ocurriendo es, la partícula la tengo acá, ¿no? Se propaga de esta manera, esto propaga la partícula, y acá lo que tengo es la propagación de una antipartícula. ¿Sí? Esto es fuera del cono de luz, fuera del cono de luz. Entonces, la propagación de una partícula y la de una antipartícula lo que hacen es arreglárselas para compensar que las partes que eran distintas de cero de este individualmente del propagador de una partícula y de este que es el propagador de una antipartícula, cuando uno se calcula justamente el conmutador de los dos campos escalares, fuera del cono de luz te da cero. Entonces, fuera del cono de luz. Muy bien. En cambio, cuando uno analiza cómo es este jueguito acá, lo que uno va a ver es que solamente del primer término, si uno hace justamente la descomposición de estos operadores, pero ahora van a aparecer operadores A y operadores B, ¿sí?, la diferencia es que bueno, básicamente este se va a hacer cero. ¿Cómo lo vemos eso? Fíjense, hace un minuto habíamos escrito la expansión, la vuelvo a escribir, de los dos operadores, ¿no? Fíjense, la expansión del psi de A y el psi de B barra. Entonces, lo que habíamos puesto era que el psi de la representación de Heisenberg, esto es proporcional simplemente a el operador A S de P, y después voy a tener más el operador B S de P. Mientras que el psi barra, si ustedes se fijan, está escrito en el A S P daga más B S P daga. Y por supuesto, lo que habíamos dicho hace un ratito era que la PS aniquila el vacío y que el B también aniquila el vacío. O sea que estos dos que provienen o que están metidos acá aniquilan directamente a este vacío. Entonces, en este conmutador, este término se va. Entonces, nosotros acabamos de probar hace 10 minutos atrás, más o menos, que como este objeto es, bueno, este objeto con los psi barra, ¿no?, de X con Y, esto era Y, la derivada X más M, esto si ponemos A y B acá, A y B, esto es simplemente phi de X con phi de Y, operadores igual a 0, o sea, como esto es 0,
esto también era 0. Pero fíjense que la razón por la cual este objeto es 0 es muy distinta por la cual este otro objeto es 0. Porque ahora, como este se anula directamente, toda la cancelación de términos tiene que provenir solamente del primer término. El primer término se tiene que anular, ¿no es cierto? O sea que es una forma distinta. Esto, básicamente, lo que implica es una cosa muy diferente a lo que venimos diciendo, que es el hecho de que esto se anule, este término se anule, fuera del cono de luz. Vieron que nosotros decíamos que todas las energías en las que estamos pensando son siempre positivas. Bueno, esa afirmación es incompatible con esto. Uno lo que va a tener es que las partículas van a tener energía positiva y las antipartículas energía negativa. Entonces, o sea que tiene que existir ambas partículas de energía positiva y negativa. Entonces acá entramos en una contradicción con todo lo que nosotros queremos resolver, justamente con el problema de que las energías negativas no sean energías físicas. Bueno, entonces acá ya estamos encontrando dos problemas, que son dos problemas muy, muy serios, ¿sí? El primero es que encontramos que había una energía negativa en el problema y que los operadores B, DAGA, crean partículas de energía partículas que lo que hacen es bajar y bajar la energía del sistema. Sin embargo, hasta ahí todavía sosteníamos que las energías del sistema podían ser positivas o debían ser positivas. Sin embargo, esta cancelación, si uno lo analiza, lo que va a encontrar es que va a haber partículas de energía positiva y partículas de energía negativa, o sea, antipartículas en ese caso. Bueno, esto no ocurre en el caso del campo de Klein-Gordon, donde todas las partículas y antipartículas, todas tienen energías positivas siempre. Y ocurre acá por el hecho de que estamos forzando a que estos espinores, estos campos espinoriales, cumplan una relación de conmutación. Cuando vamos a ver, si llegamos hoy, espero, que si ponemos la relación de anticonmutación, las energías F negativas no aparecen más. Entonces, bueno, este es otro de los problemas que están apareciendo. Muy bien. Entonces, una cosa que uno podría hacer es lo siguiente, a esta altura. Lo que estamos viendo es que las relaciones de conmutación que habíamos impuesto a tiempos iguales, ¿se acuerdan que es esto, con el DAG acá, y que eso lo que nos daba era, se las recuerdo la relación, se iba a dar I por la delta, y esto va a ser a tiempos iguales, entonces tenemos que poner los vectores acá arriba, esto va a quedar delta Q de X menos Y, y por otro lado, la conservación de el espinor, ¿no? A, B. Entonces, esta es una, y esta viene acompañada con las relaciones de conmutación para los operadores de creación y aniquilación de nodos del campo espino medio, de impulso P y Q, que, la recuerdo solamente, era el A, P, R, con el A, S, U, DAGA, y lo mismo el DRQ, perdón, DRP, con el BSU DAGA. Esto era 2pi al cubo por la delta U de P menos Q por la conservación de los espines RS. Bueno, estamos viendo, esta es la fuente de los dos problemas que estamos encontrando. Entonces uno lo que podría decir es, bueno, vamos a considerar, vamos a ignorar esto, vamos a ver qué pasa
si cambiamos estas relaciones de otra manera? Que obviamente al final de la historia lo que van a hacer es reemplazar los conmutadores por anticonmutadores. Vamos a ignorarlas. Entonces, a partir de ahora, estas relaciones y vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. Entonces, el principal punto es que fuera del cono de luz, lo que quiero decir, si acá tenemos un punto Y y acá tengo un punto X, lo que uno busca es propagar partículas con energía EP positiva y por otro lado, ¿se acuerdan, no es cierto? Las antipartículas las tenemos anotadas así. Con una energía de antipartículas que sean las dos positivas. Esto es clave, ¿no? Este es fuera del cono de luz. Recuerden que, o sea, cómo es esto, toda la estructura que hay detrás en términos del grupo de Lorentz, el hecho de que tenemos hiperboloides fuera del cono de luz, bueno, ya eso todo lo fuimos analizando debidamente a su tiempo. Entonces, básicamente, fíjense que las flechas estas lo que nos están indicando es que estamos propagando, digamos, estamos eligiendo propagar, por ejemplo, una partícula, ¿no es cierto? Estamos propagando una partícula de Y a X o una antipartícula de X a Y. Como estamos fuera del cono de luz, es irrelevante a qué llamemos qué cosa. Pero lo que sí nosotros queremos, y lo importante, es que las energías sean definidas positivas. Eso es clave. Entonces, el primer punto que vamos a hacer es el vacío que teníamos originalmente, que es aniquilado por el ASP y por, esto es igual a 0, y por el BSP, vamos a tirar este vacío, vamos a reemplazarlo por otro vacío. Y vamos a ver qué le vamos a tener que pedir al nuevo vacío. Este es el vacío que nosotros estamos eligiendo y este vacío era compatible con estas relaciones que estamos tirando. Si uno ahora no tiene estas relaciones, este vacío no tiene ninguna... a ver, este vacío uno lo va a poder reemplazar por otro vacío. ¿Sí? Básicamente esto lo que quiere decir es que las relaciones de conmutación todas estas están mal y que un vacío que cumpla estas restricciones no es el buen vacío de la teoría. Que no sea el buen vacío de la teoría es porque, bueno, uno calcula cualquier cosa y lo que está dando es, o sea, ese vacío no va a ser el vacío de la teoría, no va a ser el estado vacío de la teoría, va a ser un estado que eventualmente sea una combinación lineal de otros estados, pero que no es el vacío de la teoría. El vacío de la teoría vamos a ver cómo lo vamos a definir. Pero el vacío de qué teoría? De la teoría de campos de fermiones de spin medio con las relaciones de conmutación, de anticonmutación o de conmutación, llamémosle, que van a ser de anticonmutación adecuadas. Muy bien, vamos a retener las definiciones que dimos para el operador este en la de Heisenberg y el operador este en la de Heisenberg, en la representación de Heisenberg. ¿Sí? Vamos a usar las mismas relaciones que usamos antes. Y ahora sí vamos a considerar la amplitud de propagación de una partícula desde el punto I hasta X, es decir, la línea roja que estamos poniendo acá. Vamos a considerar eso en primera instancia. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar para poder hacer la cuenta. Un segundo. Bueno, vamos a
apurarnos un poco. Entonces vamos a considerar la amplitud de propagación, que básicamente es agarrar y crear una partícula del punto I y propagarla hasta el punto X. Una partícula fermiónica de este medio. ¿Sí? Estamos yendo de I hacia X. ¿Sí? De I hacia X. De I hacia X. Entonces, I. Y lo que es importante es que la energía que estamos considerando siempre va a tener que ser positiva. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es agarrar psi barra de Y actuando sobre el estado de vacío. Donde ahora este estado de vacío es otro estado de vacío. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver qué significa este estado de vacío. Como vacío de la teoría. Entonces, o sea, lo que vamos a hacer es ver qué propiedades tiene el vacío ahora de la teoría. ¿Cómo? Cuando digo qué propiedades tiene el vacío de la teoría, quiero saber qué operadores van a aniquilar este vacío. No van a ser el conjunto de los A's y los B simultáneamente. Vamos a ver qué es lo que tiene que ser. Entonces, esto está, por supuesto, en la representación de Heisenberg, ¿sí? Que tiene una dependencia en la parte de la variable temporal. Y acordémonos, si uno mira este objeto que tenemos acá, esto uno lo puede pensar como, o sea, el operador en la representación de Heisenberg, el operador de Dirac en la representación, el fermión de Dirac en la representación de Heisenberg, lo podemos hacer como la representación de Schrödinger y multiplicado por E a la I HT, donde este es el operador de evolución. Entonces, si uno mira esto, o sea, lo que queremos ver es cómo, fuera del cono de luz, este objeto no este objeto, sino lo que queremos ver es cómo se va a anular el cómo se va a anular el correspondiente objeto que va a reemplazar al conmutador fuera del cono de luz. Queremos ver qué propiedades tiene, o sea, queremos llegar al anticonmutador de alguna manera, ¿no es cierto? Y no es que queremos llegar, es que bueno, sabemos que ese es el resultado para el caso de un campo fermiónico. Si uno quiere, puede estudiar la cuantización en una forma totalmente diferente. La propuesta esta es arrancar de lo conocido en el caso de la cuantización canónica, un campo escalar, ¿no? Con los computadores, y ver que eso falló y entonces ver cómo uno tiene que modificar las cosas. Uno podría haber empezado de otra manera diciendo, bueno, los campos de spin un medio cumplen relaciones de anticonmutación, uno lo sabe eso a través del teorema de spin estadística de Pauli del año 1940. Pero bueno, uno puede partir de ese punto de vista, no es el punto de vista que yo elegí porque me parece que acá se podía ver justamente el tema de las energías positivas y negativas. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a ver cómo calcular esto. Podemos calcular esto. Ya sabemos qué es lo que representa esto, lo acabamos de decir. Entonces ahora vamos a poner valor de expectación de vacío D. Y bueno, del lado este vamos a tener dp es 2 pi al cubo 1 sobre la raíz de 2 de p, la sumatoria de los espines, vamos a poner r, espines r igual a 1 y 2 de el APR, el UR, el espinor, por L menos IPX. ¿Está bien? Esta es la parte que tiene que ver con esto. Bueno,
Normalmente, acá hay otra parte, ¿sí? Acá hay otra parte, que es algo de la forma B, ¿no es cierto? El BR D. Lo que estamos asumiendo, en este caso, es que el B actuando sobre el vacío es igual a 0. Y esto viene justamente de mirar esta parte. Bueno, además tenemos este otro factor. Y ese otro factor nos dice que tenemos la integral diferencial de Q. Q dividido 2P cubo por 1 sobre la raíz de 2 EQ sumatoria sobre pines 1 y 2. Y acá voy a tener el A sub Q S daga. Voy a tener el US de Q vector por I a la I. Q por I actuando sobre el vacío. Y bueno, de la expansión que nosotros habíamos visto antes, implica que estamos eligiendo que el B, Q, S, daga, actuando sobre el vacío, lo elimine. ¿No es cierto? O sea, eso sería el equivalente. Entonces fíjense que lo único que no nos está eliminando el vacío es algo de la forma A, R, P con este otro que es A, S, Q, daga, y acá tengo vacío y acá tengo vacío, porque los únicos que actúan sobre el vacío son este par de operadores. O sea, eso es algo que estamos observando ahí. O sea que esto acá es distinto de 0. Esto acá va a ser distinto de 0 y efectivamente va a ser distinto de 0 cuando T sea igual a Q. ¿No es cierto? O sea, esto como lo puedo ver, o sea, esta condición vamos a ver cómo podemos verlo. Entonces, tenemos dos integrales acá, ¿no es cierto? Fíjense, una d de p cubo, otra d de q cubo. Tenemos las integrales con los espinores, etcétera, etcétera. Y tenemos las ondas planas, ¿no es cierto? O sea que tenemos la parte que depende, fíjense, la parte que depende del impulso va a ser el UR, tengo acá arriba de P, después voy a tener un U barra S que depende de Q, y después vamos a tener E a la menos I P por X, que viene acá, E a la más I Q por I, y después voy a tener justamente lo que acabo de borrar, los dos operadores, ¿no es cierto? Que van a ser una A y una daga. Uno era, el primero era con R de P y el otro era con S de Q, una cosa así. Entonces, pensemos lo siguiente. El vacío que tengamos para poder analizar esta cuenta, para poder estudiar esta cuenta, el vacío que tengamos tiene que ser invariante frente
a traslaciones rígidas del grupo de Lorentz, o sea, a transformación en Poincaré, y tiene que ser invariante frente a rotaciones, ¿no? En realidad, tiene que ser invariante frente a todas las transformaciones del grupo de Lorentz, pero con esas dos vamos a sacar una propiedad interesante. Esto quiere decir que este vacío tiene que ser invariante frente a la acción de E a la I B por X. ¿Sí? Donde estos son operadores. Y acá voy a poner, bueno, acá puedo poner todo, ¿no? En la I B por X. Bueno, aparte, lo que uno sabe de cómo transforman los operadores A y A daga, voy a tener el AP, S, daga, por E a la I, B por X. Voy a ponerlo así. Esto es igual a el AP, S, daga, por E a la menos IP por X, por E a la más IP por X. Esto lo habíamos discutido en la primera parte, no en la primera parte de la clase no, pero lo habíamos discutido antes, hace un rato. Bueno, el resultado es este. Si uno usa estas relaciones, lo que va a encontrar es que efectivamente este objeto que tenemos acá es distinto de cero. Esta cosa es distinto de cero cuando P es igual a Q. Mientras que por otro lado, la invarianza del estado vacío frente a rotaciones, me estoy refiriendo a la parte SO3 de las rotaciones, es decir, a las rotaciones efectivamente, ¿no? Del grupo de Lorentz, lo que va a hacer, si uno mira el efecto ese que va a ser, tengo el vacío, este vacío va a ser invariante frente a la acción de un operador de la forma E a la menos I dividido 2. Acá voy a poner el operador SIJ que tiene que ver con el momento angular, ¿sí? Si ustedes quieren poner L y J, las componentes IJ, el momento angular, y esto voy a tener IJ. Esto quiere decir, como estas son las componentes espaciales, esto quiere decir, en realidad tenemos los tres ángulos de Euler acá. Bueno, esta invarianza lo que implica es que, bueno, esta invarianza sumada a la invarianza frente a translaciones rígidas implica esto. AP con AQ de R, S, daga, bueno, sobre el estado vacío, esto va a quedar igual a 2pi al cubo por la delta cubo de P menos Q por la delta. Fíjense, tengo R y S, y acá voy a tener algún valor, alguna función que va a depender de P o de Q en módulo. Va a depender de P o de Q en módulo, ¿sí? Bueno. Muy bien. Entonces, habíamos analizado, fíjense, esto que estoy poniendo acá, era esto, ¿no? Esta era la cuenta que estamos haciendo, o acá le borré una parte, en realidad la cuenta que estamos analizando. ¿Sí? Y lo que queríamos analizar era esto por un lado, y por otro lado esto. Perdón, ¿me estoy equivocando? No, estamos analizando
Esto es lo que habíamos analizado recién, y lo que queremos analizar ahora es algo de esta forma, es decir, donde lo que hice fue dar vuelta los operadores dentro del sándwich ese. ¿Por qué? Bueno, justamente porque esto es la cuenta del conmutador, eventualmente, ¿no es cierto? Bueno, el primer punto es que el vacío sigue siendo aniquilado por estos operadores. Pero sin embargo, el operador B, que antes aniquilaba el vacío, ahora no lo va a aniquilar. Es decir, no voy a elegir no voy a elegir un vacío tal que sea aniquilado por estos operadores. No está aniquilado acá, no está aniquilado. Estos operadores no aniquilan más al vacío, eso es un nuevo vacío. Este es el mismo operador que teníamos antes, cuando poníamos los conmutadores, pero ahora este vacío es un vacío distinto. ¿Por qué? Porque no es aniquilado por este operador. Me estoy salteando algunos pasos porque estoy viendo que no llego sino a decir lo que quiero decir hoy, ¿sí? Entonces, hay algunos pasos intermedios que les pido que ustedes los completen siguiendo el libro. Justamente por eso elegí algo donde está todo escrito y detallado. Entonces, el punto es este. Veamos. Vamos a escribir las dos expresiones estas explícitamente. Vamos a escribirlas explícitamente. Y vamos a escribirlas utilizando la siguiente fórmula. Vamos a usar la condición de que es decir, vamos a utilizar esto. Esto multiplicado, perdón, por una que depende de P. Esto sale de imponer vacío invariante, el nuevo vacío invariante frente a transformaciones de Lorentz que sean rotaciones rígidas y traslaciones rígidas. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es una de las condiciones que vamos a imponer. ¿Está bien? O sea que todavía no estamos imponiendo ninguna relación de conmutación ni anticonmutación. Que quede claro, esto es importante. O sea, lo que hacemos es, le pedimos al vacío, el nuevo vacío, le estamos pidiendo esta condición sí se la pedimos. Removemos la condición de que el vacío sea aniquilado, es decir, que si en alguna parte de la cuenta obtenemos la acción del operador B sobre el vacío, ahora no exigimos que eso sea cero, no pedimos que eso sea cero, será lo que será. Y con eso, si uno hace justamente la cuenta de mantener el vacío invariante frente a transformaciones de traslación rígida y de rotación rígida, se encuentra con esto: 2pi cubo por la delta de conservación del impulso, la delta de conservación de Kronecker de conservación del spin, y esto que debido justamente a las rotaciones rígidas, a la invariancia frente a rotaciones rígidas, no puede haber una dependencia con el P vectorial, sino que tiene que haber una dependencia con el módulo de P. Listo, sale esta relación. Y ahora vamos a preguntarnos qué pasa con estas dos cuentas que uno está teniendo acá. ¿Para qué? Para ver si tenemos que ponerle una sustracción o si tenemos que ponerle una adición a estas dos líneas, es decir, si acaba un más o si va un menos, esa es la pregunta, tal que tenga sentido hablar de el conmutador o anticonmutador que dé cero fuera del cono de luz. ¿Se entiende la lógica? Vuelvo a repetir todo el racional de esto. Siguiendo el Peskin, lo que observamos es que si queremos forzar a los campos de espino medio a que cumplan relaciones de conmutación canónicas a tiempos iguales, lo que sale inmediatamente es la existencia de partículas que
tienen un espectro tal que el hamiltoniano nos muestra que a medida que vamos creando partículas con los operadores B, daga, actuando sobre el vacío, ¿se acuerdan? B daga actuando sobre el vacío, lo que hacen es crear más y más partículas que producen una reducción de la energía del sistema. No hay un límite a cuánto se va a reducir eso, por lo tanto, el sistema era inestable. Pero ahí lo que nosotros decíamos es, bueno, pero esas energías igualmente las interpretamos como de alguna manera energías positivas, pero sin embargo, después estudiando causalidad nos damos cuenta que aparecían las energías negativas. ¿Sí? Bueno, entonces decimos, ¿cuál será la fuente de todo este problema? Bueno, uno sabe cuál es la fuente del hecho de que ha metido un computador, ¿no es cierto? Ahí, un computador, una relación de conmutación canónica. Pero entonces, una manera de pensarlo, sin imponer desde el vamos el anticonmutador, es preguntarse qué signo va a haber ahora, pero teniendo en cuenta que vamos a cambiar de vacío en la teoría, porque el vacío definido con las relaciones de conmutación canónica no es el buen vacío, entonces uno lo que va a hacer es cambiarlo a otro que siga cumpliendo esta. O sea, hay ciertos operadores de aniquilación que no van a aniquilar el vacío, y vamos a elegir que esos operadores sean los A's, los AES, mientras que los B no le vamos a imponer que esos aniquilen el vacío. Entonces todavía el vacío nos falta algo para terminar de definirlo. Los operadores B no nos sirven para aniquilar el vacío. Los operadores B van a hacer otra cosa sobre el vacío. Ya les adelanto, estos operadores B actuando sobre el vacío, en lugar de aniquilarlos, van a crear modos del oscilador armónico asociados a los fermiones. Ahora, la condición clave empieza a venir de acá, de esta relación. Que justamente el valor de expectación de vacío de esta relación de los operadores AES nos da esta condición. Entonces, vamos a utilizar esto en algún paso intermedio de estas cuentas. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Lo primero es agarro la cuenta de arriba, voy a poner los índices explícitos efluviales. Les voy a pedir a ustedes que hagan la cuenta y que vean que el resultado es I de slash X más M, y ahora les va a quedar índices A y B acá, y este operador diferencial de la misma manera que habíamos visto hace una hora atrás, más o menos. Entonces esto queda 1 sobre 2 EP. Acá me va a quedar el A de P, acá me va a quedar E a la menos I P por X menos I. Esta es la primera cuenta. Entonces, usando un cálculo similar, uno puede hacer esto. Es decir, doy vuelta a estos operadores y lo que queda es, acá va a quedar un menos. Y acá lo que nos va a quedar es dp 1 sobre 2pi al cubo 1 sobre 2 ep, una onda plana de la forma e a la i p por x menos i. Y acá le voy a proponer una b de p. ¿Sí? La b de p construida de una manera similar a como hicimos con el a de p. ¿Sí? Miran nuevamente la ecuación del A con el A daga. Bueno,
como el BDP sale de la misma cuenta del ADP, no tiene sentido poner una cosa distinta, o sea, podemos decir directamente que son la misma función, ¿sí? Entonces, si ahora uno agarra y hace, fíjense la diferencia entre el renglón de arriba y el renglón de abajo. Todo igual, excepto este signo. Si ustedes estos lo suman, esto le queda igual a 0 fuera del cono de luz. Esto es el cálculo fuera del cono de luz. Básicamente, esto lo que nos dice es que fuera del cono de luz, si ustedes eligen el conmutador ¿sí? Anticonmutador, ¿sí? De estos dos campos, esto les da igual a 0. O sea, esto, digamos, este resultado que acá aparece un menos, es lo que fuerza a tener que elegir un signo más, que nos define entonces el anticonmutador. Entonces, si ahora uno dice efectivamente, fuera del cono de luz se tiene que cumplir esta condición, o sea, se tiene que cumplir que el anticonmutador se anula, entonces, ¿qué pasa si uno aplica dentro del cono de luz el conmutador? Fíjense que esto es el cálculo general, ¿no es cierto? Esto es con los campos en la Heisenberg, en la representación de Heisenberg, ¿no? Entonces ahora uno podría preguntarse, ¿qué pasa con la teoría? Efectivamente, si uno se calcula el anticonmutador de si A, ahora en Schrödinger, ¿sí? Lo voy a poner a tiempos iguales. ¿Para qué? Para hacer la cuantización canónica. Ahora voy a hacer, este era el impulso canónico conjugado, ¿cierto? Y ahora calculo el anticonmutador. Esto me va a dar la delta 3 de x menos y por el delta AB, ¿no? Los índices binariales. Recuerden que el pi es con el i acá y entonces meto un i. ¿Está bien? Y esto se complementa con el psi a en x, psi b en i, anticonmutador igual a 0, y lo mismo para el psi barra a en x, psi barra b en y, anticonmutador igual a 0, que obviamente si ustedes le recuperan el i y el i acá, lo que tiene es el pi con el pi, ¿no? Los impulsos canónicos conjugados. Bueno, estas relaciones que ahora uno tiene, si uno descompone los campos en los operadores de creación y aniquilación de modos del oscilador armónico, estas relaciones dan como resultado las siguientes. AR de P con AS de Q daga anticonmutantes igual a el anticonmutador de BR de P con DS de Q daga, y esto va a ser igual a 2pi al cubo por la delta Q de P menos Q por la delta de RS. Es decir que estamos sustituyendo todos los conmutadores por anticonmutadores. Y las otras, que serían las relaciones del A con el A, la del B, es decir, el conmutador, esta va a ser igual a 0, la que sea del B con el B va a ser igual a 0, y las que sean del A con el B daga, anticonmutador, igual a 0, las del A daga con el B igual a 0. Es decir, uno va a poder observar esa condición. Bien,
¿Cómo resolvemos el tema de las energías o cómo vemos que ya no hay energías negativas ni que hay problema de inestabilidad? ¿Cómo se elimina ese problema? Muy bien. Vamos a verlo. Agarramos el hamiltoniano, el operador hamiltoniano. La integral de dp cubo dividido pi cubo. Sumatoria de los espines s igual a 1 o 2 de energía P por el A S P larga por el A P S. Esto está bien, es el operador número con la energía. Y seguimos con la notación que teníamos antes. EP de S larga con el BS. Y hasta ahora uno diría, bueno, no cambió nada, seguimos teniendo este menos, todavía no resolvimos ningún problema. ¿Sí? O sea, aparentemente, si lo miramos así, no hay ningún cambio. Pero veamos que hay un cambio muy importante, en realidad. Cuando veíamos esto así, con las relaciones de conmutación, lo que interpretábamos era que el operador B, S, P, daga, lo que hace es crear un estado de una partícula con energía negativa. Vamos a poner energía negativa. ¿Sí? Vamos pensándolo de esta manera. Sin embargo, lo que recién dijimos es que tenemos una relación ahora que es de anticonmutación. Entonces la voy a escribir de vuelta, la relación de anticonmutación. ¿Sí? Anticonmutación. Esto era lo que decíamos antes. Es decir, lo nuevo, esto es nuevo respecto de lo que está de este lado, respecto de esto. Esto lo que nos está diciendo es que los operadores B y B daga que tenemos acá, como tengo un anticonmutador, son simétricos. O sea, cumplen una relación donde esto es simétrico frente al intercambio del B con el B daga. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como los podemos intercambiar, vamos a definir un nuevo operador BS de impulso P tilde, esto es una tilde, y esto es un operador, esto es una tilde, y este lo vamos a redefinir como el operador B daga este. Y por supuesto, lo que vamos a hacer es redefinir como daga el operador que lleva la tilde, justamente el BS de P. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces fíjense ahora, vamos a venir acá.
Este le vamos a poner una tilde, y si le pongo la tilde, fíjense que es este que tenemos acá, bueno, o sea, era este, ¿no? Era como si fuera el R, lo cambio por S, el P lo tengo acá, entonces este lo voy a sustituir por este mismo operador con una tilde, y ahora con una daga. Y este que tengo acá, que es este, lo voy a sustituir por el operador que no tiene la daga, pero le pongo la tilde. Le saco la daga y le pongo la tilde. Entonces, vamos a agarrar esto. Fíjense, eso es menos el E de P por el B con la daga. El B, S, daga de P. Por el B, S, sin la daga de P. Y bueno, en virtud de esta cuentita, ¿sí? Fíjense que esto que tenemos acá, ¿sí? Esto que tenemos aquí, lo podemos escribir como vamos a ir por lo teníamos, o sea, la relación que teníamos acá originalmente la vuelvo a escribir. Tenemos B R de P o BS de P. Vamos a poner BR de P. Después vamos a tener BS de Q daga. ¿Sí? Esto quiere decir que tenemos BR de P con BS de Q daga, y esto es igual a, tengo que pasar lo que me sobra, lo paso para el otro, más B, Q, S, daga, con B, R, de P, sin ninguna daga, y esto es igual a 2pi al cubo por la delta Q de P menos Q por la delta de R, S. Bien, hasta ahí estamos. Fenómeno. Entonces, pensemos la situación de que R sea igual a S. Si eso es así, esto es un 1, y entonces vamos a poner todo con S. ¿Sí? Bueno, pensemos la situación también donde el P sea igual al Q. Entonces, P y Q son iguales. Vamos a poner P. Y esto, bueno, vamos a tener acá, esto nos va a dar el famoso suma de todos los osciladores, o sea, el modo cero de todos los osciladores, que eso no es importante. Pero de esto que tenemos acá, lo que nosotros sí nos damos cuenta es esto. Este término es este. Vamos a separarlo de la siguiente manera. Vamos a escribirlo como menos B, P, S, daga, que es el que tenemos arriba, por el BP, S, sin la daga. Es decir, es como si lo paso para la derecha, con un signo menos. Entonces eso nos queda este con signo positivo. D, S, P, D, daga, S, P, de esta manera. ¿Sí? Con signo positivo, menos esto, menos 2pi al cubo por la delta 3 de P menos Q. Ya sabemos que P va a ser igual a Q, pero lo voy a dejar explícitamente ahí. ¿Está bien? O sea, este lo pasé para aquel lado y lo escribo de este lado. Ahora la voy a multiplicar por EP. Y ahora esto por EP y esto me va a quedar por EP.
fijémonos, esto pareciera como que está creando partículas de energía negativa. Y esto es un operador número, efectivamente. Si uno utiliza esta y esta relación, las voy a poner en rojo para marcarlas mejor. Fíjense que esta línea acá abajo la podemos escribir en función de perdón, acá no hay un tilde, acá hay un. Esta línea, fíjense que uno la puede escribir de la siguiente manera. Este operador es este. Entonces lo voy a escribir acá. Más EP. Y este operador, que es este, lo escribo como el B tilde ST largo. Mientras que este otro operador que tengo acá, me vengo acá arriba, y es este, que es el B tilde S de P. Entonces, fíjense que ahora, si yo me vengo acá arriba y reescribo el operador B en términos de el B Dagan en función del B tilde que yo tenía acá, lo que le está quedando es el B tilde S Daga y acá un B tilde operador, pero me cambia el signo de adelante. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue redefinir el estado de vacío de tal manera de que ahora los operadores B, este operador B no aniquila el vacío. ¿Sí? Este operador B no aniquila el vacío. Y si ese operador B no aniquila el vacío, actuando sobre el vacío lo único que puede hacer es crear partículas. Entonces lo reescribo como un operador B tilde. Mientras que ahora el que sí va a aniquilar el vacío va a ser este operador, que en realidad era el que yo antes definía como Medrada. Básicamente, lo que nos enseña esta cuenta era que si nosotros arrancábamos de relaciones de conmutación canónicas, terminábamos con una teoría inestable debido a la presencia de partículas de energía negativa y que no las podíamos sacar de encima, por más que estábamos tratando de cuantizar la teoría. Eso lo evitamos solamente cuando establecemos relaciones de anticonmutación canónicas. Y ahí aparece naturalmente esto, y el precio que uno tiene que pagar en todo esto es que tuvo que haber redefinido el estado de vacío. ¿Sí? Básicamente, lo que quiere decir es que para partículas de spin 1 medio, uno utiliza las relaciones de conmutación canónicas, y para partículas de spin, para partículas de spin entero, perdón, me estoy muy cansado, para partículas de spin 0 o entero, tiene relaciones de conmutación canónicas, y para partículas de spin 1 medio, o spin semientero, tiene relaciones de conmutación, serían relaciones de anticonmutación canónicas. Y básicamente esto está ligado en forma directa con lo que se llama el teorema de spin estadística, que es un teorema de Pauli del año 1940, que básicamente lo que dice es que la invarianza frente a transformaciones de Lorentz más exigir energía positiva más estados de norma positiva, ¿sí? Que es importante porque eso quiere decir que la teoría es unitaria, o sea que la teoría conserva probabilidad de transición, ¿sí? Más causalidad, fíjense todas las cosas que estamos imponiendo, invarianza de Lorentz, energía de los estados positivos, o energía de todos los modos de oscilador armónico positiva, sean fermiónicos o bosónicos, más que la norma de cualquier estado de la teoría sea definida positiva, más causalidad, eso da como resultado que las partículas que obedecen una estadística de Bose-Einstein tienen un spin entero, y que las partículas que tienen una estadística de Fermi-Dirac tienen un spin semi-entero. Eso está en un resultado de, se conoce como teorema spin estadística, en un paper de
en un paper de Pauli, de Wolfgang Pauli. Es un Physical Review 58, 1940, 716. La ecuación de Dirac, para tener una referencia, es del año 1900, creo que es 1929, ¿no? Mientras que el teorema espina estadística es del año 49. Fíjense cómo cambió en esos pocos años, ¿no es cierto?, en 11 años, cómo cambió la interpretación de los estados de energía positiva y los estados de energía negativa de la ecuación de una partícula, de la función de una partícula relativista, cómo cambió, ¿sí?, en tan pocos años la interpretación, ¿no es cierto? La interpretación que nosotros estamos dando acá es la interpretación a la Pauli, ¿no es cierto?, con el teorema espina estadística, donde ya no tenemos partículas de energía negativa. Entonces, a partir de ahora, ya para los campos de spin entero, o sea, los campos bosónicos no tienen problemas de causalidad, ningún problema de propagación de modos de energía negativa, no existen los modos de energía negativa, y acabamos de ver que con esto tampoco existen los modos fermiónicos de energía negativa, sino que todas las partículas, todas las excitaciones del campo van a tener forzosamente siempre energías definidas positivas. Y esas energías definidas positivas son compatibles con lo que acabamos de ver, lo que se llama el teorema espina estadística. Muy bien. Bueno, la semana que viene lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya estamos terminando por hoy. La semana que viene vamos a terminar de discutir algunas cosas sobre el campo de Dirac, por un lado, y empezar a estudiar interacciones. Y para eso, bueno, vamos a ver si hacemos toda la discusión de lo que se llama el teorema de Wick y entramos a hacer discusión de interacciones. El primer lagrangiano en interacción realmente que vamos a discutir va a ser el lagrangiano de Klein-Gordon con una autointeracción de la forma cuártica, es decir, lambda phi cuarta, donde lo que va a aparecer, les adelanto, va a ser un vértice en el cual hay 4 partículas entrantes o 4 partículas salientes, o bueno, 2 entrantes y 2 salientes, o 3 entrantes y una saliente, o un entrante y 3 salientes, depende cómo uno lo vaya viendo la interacción. Es una teoría de la forma lambda phi cuarta. Vamos a tener una interacción local en este punto de 4 campos concurrentes que van a dar este vértice. Y eso nos va a permitir estudiar con este mecanismo de la cuantización canónica un montón de propiedades de la teoría. Vamos a estudiar fundamentalmente el comportamiento ultravioleta de esta teoría. Lo que vamos a aprender es que van a haber diagramas como este se llama el diagrama Tadpole o renacuajo, que tienen divergencias en el límite ultravioleta. Vamos a entender de qué se trata esas divergencias. Esto no vamos a hacerlo la semana que viene, sino de acá a 2 semanas, espero, y lo que vamos a ver es la regularización de las integrales divergentes con el método de regularización dimensional de Bolini y Giambiaggi, y después lo que vamos a ver es la renormalización de la teoría. Bueno, no sé si tienen preguntas, si no yo los voy dejando por hoy, ¿sí? Y hablamos la semana que viene. ¿Puede ser? Yo no tengo dudas. Todo bien. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Nos vemos. Martín, gracias.